En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola amigos, un gusto estar con ustedes, compartir este programa Perlas de Sabiduría, un programa auspiciado por la comunidad Bahá'í de Ceneguía con mucho cariño, para que esté usted informado de qué es la fe Bahá'í, quiénes son los Bahá'ís. En verdad es un tema cultural y sería como muy privado de esa información en un mundo que vivimos con ansias de información, de conocer, de tener conocimiento sobre todas las novedades que el mundo nos ofrece. Sería una pérdida no conocer quiénes son los Bahá'ís, qué es la fe Bahá'í, quién es Baha'u'lláh, por qué viene, cuál es su misión, ¿no? Realmente yo creo que eso es importante, así como sabemos las últimas marcas o funciones, ¿no? de lo que la tecnología nos ofrece, lo que la ciencia nos ofrece. Todos queremos conocer, nadie quiere quedar atrás, nadie quiere quedarse como ignorante, ¿no? de las novedades, de los inventos y descubrimientos. También en el mundo espiritual, en este ámbito religioso, yo creo que nadie quiere quedarse atrás y no saber qué está pasando, cuál es lo último que Dios nos ha enviado, cuál es su voluntad y por qué viene, ¿no? También por qué viene. Bueno, por eso estamos aquí con ustedes en este programa Perlas de Sabiduría. Yo personalmente me siento muy a gusto, muy agradecido por esa oportunidad de poder compartir con ustedes algo, aunque son espacios cortos. De hecho, 1 hora semanal no es mucho, pero eso es como para que se despierta, mejor dicho, una chispita de interés, y ustedes pueden investigar por su propia cuenta a través de internet, a través de otras fuentes de información. Pueden buscar Comunidad Bahá'í de Ceneguía por Facebook, pueden llamar a los teléfonos que siempre aquí anunciamos. Les invitamos también a participar en las actividades y cursos, capacitaciones y hasta devocionales, que son reuniones de oración y devoción hacia Dios, el mismo Dios que todos nos ha creado y creemos. Y para también conocer a los Bahá'ís. Aquí en Ceneguía y en todo el mundo pueden buscar a los Bahá'ís. Bueno, ¿qué es la fe Bahá'í, no? Si alguien a usted pregunta, ¿qué es la fe Bahá'í? Usted no va a poder decir, yo no sé. Debe saber, ¿no? Porque es algo de esta época y hay que saber. Bueno, la fe Bahá'í es el nombre de la última revelación divina dentro de la larga cadena de sucesivas manifestaciones procedentes de la única fuente divina, ¿no? Estamos hablando de un solo Dios, creador del universo y de este planeta, que está enviando sus mensajes, su voluntad, su plan para la humanidad a través de diferentes enviados de Dios. La fe Bahá'í está fundada por Baha'u'lláh, y la fe Bahá'í es considerada la segunda fe más difundida en el mundo por extensión geográfica. No es que somos más que otros, sino por la expansión, porque está... miren que hasta en Ceneguía tenemos Bahá'ís. Eso quiere decir que está en todas partes del mundo. La fe Bahá'í tiene seguidores procedentes de todas las culturas, grupos étnicos y condición socioeconómica. No es para un grupo élite, no es para ricos o para pobres o para blancos o para negros. Es para todo el mundo, porque es de Dios y todos somos una sola familia, ¿no? De la raza humana. Bueno, la fe Bahá'í reconoce la unicidad de Dios y afirma que los fundadores de todas las religiones proceden del mismo origen, proclaman una misma verdad y han tenido la noble misión de educar a la humanidad para conducirla hacia el establecimiento de la unidad mundial. Eso en verdad fue misión de todos los enviados de Dios, solo que en diferentes partes de la tierra, en diferentes
épocas han dado una parte de esas enseñanzas que viene de parte de un solo Dios, ¿no? A través de la promoción de la transformación personal y comunitaria sobre la base de los principios espirituales y sociales renovadas por Baha'u'lláh, acorde con la etapa de madurez a la que ha llegado la sociedad. Si ahora Baha'u'lláh ha traído esos principios maravillosos de igualdad, de derechos entre derechos y oportunidades entre hombre y mujer, si ha traído ese principio maravilloso que es eliminar todo tipo de prejuicio y el reconocimiento de la unidad y relatividad de la verdad religiosa, si él habla de la eliminación de los extremos de pobreza y riqueza y conseguir la educación de todos y todos esos maravillosos principios. No es que el resto de enviados de Dios en otras épocas no lo podían decir, claro que también lo podían decir, pero no han dicho porque no era el tiempo y no era la necesidad, no era eso como algo prioritario de su época. Así que ahora Baha'u'lláh dice. Y bueno, ¿y quiénes son los Bahá'ís? Los Bahá'ís creen en la existencia de un único Dios, que se ha dado a conocer a la humanidad por medio de una serie de mensajeros divinos. Por esa razón los Bahá'ís aceptan a Abraham, Moisés, Krishna, Buda, Jesucristo, Zoroastro, Muhammad y ahora el Bab y Baha'u'lláh como portadores de mensajes divinos independientes y sucesivos. No, la fe Bahá'í es una religión independiente, no es secta de otras religiones, así como cristianismo no es una secta de judaísmo, aunque viene, ¿no? La gente que aceptó a Jesucristo antes eran judíos, pero no es que es una secta, es una religión independiente. También budismo es una religión independiente, hinduismo, y Islam es una religión independiente. También Baha'u'lláh ha fundado una religión independiente que se llama la fe Bahá'í. Ahora, todos ellos, como portadores de mensajes divinos independientes y sucesivos, han aparecido como educadores de la humanidad. Y la fe Bahá'í es la más reciente, pero no es la última de las religiones mundiales, y como tal está destinado a aportar nuevos planteamientos espirituales, morales y sociales ante los desafíos de un mundo contemporáneo y un permanente cambio. Las comunidades bahá'ís del mundo procuran ante todo vivir de acuerdo a las enseñanzas de Baha'u'lláh y compartirlas con los demás. Se concede una importante capital a la educación de los niños, a la plena integración de la mujer en la vida comunitaria y al respeto por la diversidad de sus miembros, ¿no? Bueno, hay mucho más sobre quiénes son los Bahá'ís, qué hacemos los Bahá'ís, pero poco a poco en este programa vamos a ir compartiendo con ustedes. En este programa, nuestro perla de sabiduría de esa semana, en verdad, coincide con una fecha muy importante que queremos compartir aquí con mi amiga Nancy, que nos está acompañando. Mejor, Nancy, tú primero saluda y después vamos a anunciar cuál es nuestro tema. Bienvenida, bien, Nancy. Muchas gracias, Assam. Muchas gracias por estar con nosotros, queridos amigos. Mucho gusto de compartir, ¿no?, en Perlas de Sabiduría con ustedes. Muchas gracias, es un gusto tener a Nancy aquí, me da respaldo, gracias, así me siento segura, protegida con Nancy, porque siempre tiene cosas muy interesantes, anécdotas. De verdad que es un honor tenerla como amiga y compañera en nuestro programa, en nuestra comunidad. Gracias. Gusto tenerte, Nancita. Bueno, esos días estamos celebrando los Bahá'ís de todo el mundo, en todo el mundo. Estamos en una época de fiesta. Esa fiesta empezó desde 21 de abril y terminará 2 de mayo. Son 12 días festivas que se llama Festival de Rizván. Rizván en árabe significa paraíso. Y ahora vamos a ver
por qué celebramos, qué sucedió, un poquito de historia, ¿no, Nancita? Sí, un poco de historia, ¿no? Un poco de historia, aunque la historia es realmente muy rica, muy amplia, bastante interesante y misteriosa, pero vamos a agarrar un poco antes de lo que fue la declaración en el jardín de Risbán. Sí, mismo, sería ¿no? bueno, ¿no? Para que no entramos ahí nomás solamente al evento, sino un poco de preparativo. Claro. ¿Cómo fue? ¿En qué circunstancias estaba ocurrió? Bajaola y por qué celebramos esos días? ¿No? A ver, Así es. comparte tú que Quisiera tienes dulce voz. Ay, exacto. Quisiera agarrar un poco de la parte del exilio, ¿no? Cuando ya Bajaola lo exilian de su tierra y bueno, Bajaola fue liberado y desterrado inmediatamente de su país natal sin juicio ni apelación. Sus bienes y propiedades fueron arbitrariamente confiscados. El representante diplomático ruso, que lo conocía personalmente y había seguido las persecuciones de Babis con creciente angustia, le ofreció protección y refugio en tierras bajo el control de su gobierno. En el clima político prevaleciente, la aceptación de tal ayuda hubiese sido, casi con certeza, tergiversada por otros como de tener implicaciones políticas. Quizá por esta razón, Bajaola eligió aceptar el destierro al vecino territorio de Irak, en ese entonces bajo el dominio del Imperio Otomano. Esta expulsión fue el comienzo de 40 años de exilio, encarcelamiento y cruel persecución, ¿no? En los años inmediatamente posteriores a su partida de Persia, Bajaola dio prioridad a las necesidades de la comunidad babí que se había reunido en Bagdad, tarea que recayó sobre él como único verdadero líder babí que había sobrevivido a las masacres. Bueno, solo con gran renuncia y creyendo en su responsabilidad hacia la causa del Bab, él finalmente accedió a los mensajes apremiantes que provenían del desesperado grupo remanente de exiliados en Bagdad, quienes habían descubierto su paradero y le pedían que regresara y asumiera el liderazgo de su comunidad. Bueno, en ese momento, dos de las más grandes o importantes volúmenes de los escritos de Bajaola datan de este primer periodo de exilio que precede a la declaración de su misión en 1863. El primero es un pequeño libro que llamó Las Palabras Ocultas, escrito en forma de una compilación de aforismos morales. El volumen representa el corazón ético del mensaje de Bajaola. La voz de Dios habla directamente al alma humana en versos que Bajaola describe como una destilación de la guía espiritual de todas las revelaciones del pasado, ¿no? En una oración de palabras ocultas, bueno, que hay muchísimas y son tan hermosas, dice, ¿no? Oh hijo del ser, con las manos del poder te hice, y con los dedos de la fuerza te creé, y dentro de ti puse la esencia de mi luz. Conténtate con ella y no busques nada más, pues mi obra es perfecta y mi mandamiento obligatorio. No lo objetes ni lo pongas en duda. Esa es una bella oración que pertenece a Palabras Ocultas, ¿no? Y la segunda de las dos principales obras compuestas por Bajaola durante este periodo es el Libro de la Certeza, que es una amplia exposición de la naturaleza y el propósito de la religión. En pasajes que se refieren no solo al Corán, sino también con igual facilidad y discernimiento al Antiguo y Nuevo Testamento, los mensajeros de Dios son descritos como instrumentos de un proceso único e ininterrumpido, el despertar de la raza humana y sus potencialidades morales y espirituales. Una humanidad madura puede responder a una enseñanza directa que va más allá del lenguaje de la parábola y la alegoría. La fe no es una cuestión de creencia ciega, sino de conocimiento consciente. Ya no quiere la guía de una élite eclesiástica. En esta era de iluminación y educación, el don de la razón confiere a cada individuo la capacidad de responder a la guía divina. La prueba es la sinceridad, dice, ¿no?, en esta cita.
Ningún hombre alcanzará las orillas del océano del verdadero entendimiento a menos que haya desprendido de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Dice Baha'u'lláh, qué ¿no? simpático. Nancy, también encantó esa parte que compartiste, que la fe no debe ser ciega, sino basado en Consciente. conocimiento consciente. Así es. Mira qué expectativa de Dios, ¿no? En esa época, a nosotros, que ya no quiere que así ciegamente como, bueno, un niño chiquito puede agarrar la falda de la madre y donde la madre va lo jala. Pero ahora ya quiere, como un joven, como un adulto, nosotros tengamos también los ojos abiertos y sabemos hacia Claro. dónde vamos. Más madurez. Más madurez, mucho más madurez. Y la otra parte que dijiste de sinceridad también era... Así es. La prueba es la sinceridad, ¿no? Ya no quiere la guía de una élite eclesiástica, ¿no? Sí. En esta era de iluminación y educación, el don de la razón confiere a cada individuo la capacidad de responder a la guía divina, nos ¿No? dice, ¿no? Interesante, ¿no? Porque, bueno, también era justo que antes haya clero, ¿no? Guía, porque como la gente no todo tenía Educación. educación, no podían leer, solos no podían leer ningún libro sagrado, ¿no? No podían agarrar la Biblia, No. leer, porque no sabían No leer. había acceso a, No a había ninguna escuelas. información. Así ningún es. tipo de información. Entonces necesitaban que alguien lee, interpreta, pero en esa época ya no. Por eso que en la fe Bahá'í ya no hay clero, no hay estos, ¿cómo se llama? Alguien con esa autoridad que lee, interpreta, ¿no? Ya se acabó esa La razón época. es de cada uno y la información está al alcance de la mano de todos, ¿no? Así es, todos tenemos que, por nosotros, por nuestra cuenta, leer las escrituras sagradas y tratar de entenderla, porque todos tenemos ese don de entendimiento. Y bueno, claro que tenemos instituciones, ¿no? Como Asamblea Espiritual Local de cada localidad, Asamblea Espiritual Nacional en nivel nacional, y en Centro Mundial tenemos nuestra institución máxima, que es la Casa Universal de Justicia, ¿no? Que son guías, pero guías generales para todo el mundo. Así No, ya en individuo ya tiene que seguir directamente la palabra de Dios, Claro. ¿no? De todas maneras estamos unidos a través de todas estas Instituciones administrativas. Cierto, Exacto. cierto. Pero tenemos que todas mañana, noche, leer algo de las escrituras sagradas y meditar, reflexionar para ir transformándonos cada vez en mejores personas, ¿no? Y bueno, eso es. Muy bien, entonces mira, algo de la historia que estamos compartiendo es que, como tú decías, es que realmente Baha'u'lláh estaba como un prisionero desde que le exiliaron de Irán, y el clero musulmán de Irán insistía, como donde estaba Baha'u'lláh, tenía simpatía, la gente lo quería, era como pues un luz en la oscuridad. Entonces la gente se acercaba y como ellos veían que hay más seguidores, lo exigían que le envían más lejos, y más lejos y más lejos. Bueno, Baha'u'lláh quedó 10 años en Bagdad, capital de Irak, como prisionero, pero durante ese tiempo él ganó mucha simpatía, hasta las autoridades venían, pedían consejo, pedían guía. Eso no le gustaba el clero musulmán y el gobierno de Irán, lo querían enviar más lejos. Por eso que bueno, incluso calumniaban, decían cosas, todo falsedad y mentira, hasta que convencieron que el gobierno otomano, que en ese tiempo no era el Irak y Bagdad, todo era parte de este imperio, le envía Baha'u'lláh a Constantinopla y le envían más lejos, que la historia pues es largo. Por eso que Baha'u'lláh en esas fechas salió de Bagdad, en esa gran casa, ¿no? Que vivió 10 años, salió de Bagdad y entró en ese jardín, ¿no? Que un poco podemos ir hablando sobre qué sucedió en ese jardín, ¿no? Estamos hablando de la festividad de Rizwan, ¿no? Que se escribe con Ridwan, pero se pronuncia Rizwan, y es la fiesta de Rizwan, la festividad. Es el periodo de 12 días que conmemora el anuncio de la demanda profética de Baha'u'lláh y su salida de Bagdad en
1863. Estamos hablando, ¿no?, de siglo XIX, 1863. Ahora, Baha'u'llah en 1853 ya había 10 años antes en esto, cuando estaba encarcelado en Irán como prisionero perseguido por tema religioso. Ya anunció, pero en secreto, solamente él recibió la revelación de Dios, pero 10 años no lo anunció públicamente hasta esa fecha de 1863, que fue anuncio público, ¿no? Y se observa desde el ocaso del 20 de abril al ocaso de 2 de mayo esa festividad, ¿no? El primero, noveno y 12º días son los más sagrados días bahá'ís. Y bueno, vamos a ver también por qué, ¿no? Porque Baha'u'llah con primer grupo, porque ellos eran prisioneros en grupo, porque eran como perseguidos religiosos. Entonces, primero Baha'u'llah, cuando salió de Bagdad, que era pero una fecha como tan triste para la gente de Bagdad, y llegaban a su salida, venía la gente, lloraba que no se vaya, hasta autoridades, hasta la gente sencilla, porque él era realmente como una esperanza para ellos, y todos venían a contar su vida, pedir guía, pedir bendiciones. Y cuando Baha'u'llah iba, todos estaban tristes. La historia es interesante, hay muchas cosas. Pero bueno, para resumir aquí en el programa, entonces Baha'u'llah cuando salió tenía que cruzar el río Tigris. Y cuando cruzó, primero él con un grupo pequeño y entró en ese jardín que se llama Jardín de Najibiyeh, afuera de Bagdad. Y bueno, ahorita creo que han construido un hospital allá sobre ese jardín, porque los países árabes son secos, son desiertos, hay poca agua, no hay jardines. Y Baha'u'llah estaba todo el tiempo en verdad como exiliado, como como prisionero, ¿cómo se dice cuando es bajo arresto en la casa? Domiciliario, no tenía libertad de salir a pasear, nada. Entonces esa salida, mientras salieron de Bagdad en camino para Constantinopla, pudo quedar en ese jardín esos 12 días, y él entró en jardín con un grupo pequeño de seguidores, y el río ya era difícil de cruzar. Entonces su familia cruzó el río el 9º día. Entonces llegaron la familia de él el 9º día al jardín, entonces también primer día, 9º, y el día 12, 2 de mayo, que es duodécimo. Sí. Día duodécimo, que es difícil esa palabra, duodécimo día, que es día de salida de ese jardín. Esos son días sagradas, especiales, durante esos 12 días no laborables. Los bahá'ís, en calendario bahá'í es feriado, los bahá'ís no trabajamos o lo guardamos, se dice, celebramos con mayor intensidad esos 3 días, que coincide con 21 de marzo, 29 de marzo, como ayer, y 2 de mayo. Bueno, entonces lo que sucede en ese jardín es algo muy interesante. De repente tú quieres compartir, Nancita. Sí, bueno, ¿qué pasó ahí, no? Porque celebramos. Así es, como dijiste, en 1863, Baha'u'llah, decidió que había llegado el momento de comenzar a familiarizar a algunos de quienes lo rodeaban acerca de la misión que le había sido confiada en la oscuridad de Siyas Shal. Esa decisión, ese es el Pozo Negro. El Pozo Negro, que antes él estaba encarcelado en Irán. Ajá. Esta decisión coincidió con una nueva etapa en la campaña de oposición a su obra, ¿no? Oposición que era, proseguida implacablemente por el clero musulmán chiita y los representantes del gobierno persa. Temiendo que el entusiasmo popular en Persia pudiera reencenderse con la aprobación que Baha'u'llah comenzaba a disfrutar entre los influyentes visitantes persas de Irak, el gobierno del Shah presionó a las autoridades otomanas para que lo enviaran lejos de la frontera hacia el interior del imperio.
Por ese entonces la devoción, ¿no?, del pequeño grupo de exiliados se había concentrado en la persona de Baha'u'lláh y en su exposición de las enseñanzas del Bab. Un grupo cada vez mayor estaba convencido de que él hablaba no solo como defensor del Bab, sino en nombre de una causa mucho mayor que el Bab mismo había declarado inminente. Esa creencia se convirtió en certeza a fines de abril de 1863, cuando Baha'u'lláh, en la víspera de su partida hacia Constantinopla, reunió a algunos de sus compañeros en el jardín, ¿no?, al que más tarde se le dio el nombre de Rizván, ¿no? Muy bien, entonces, como ahora vamos a entrar en un espacio comercial en el radio, regresamos. Ya. ¿Qué sucedió en el jardín? Vamos a contar a nuestros amigos qué pasó, por qué celebramos esos días, ¿no? Ya volvemos, amigos. Mis ojos abren este día y veo un mundo de colores que inundan mi ser. Escucho un canto que ilumina, belleza en todo puedo ver. Al abrir una ventana en mi cuarto entró el sol y mis ojos se llenaron de luz y de color. Y ahora veo por doquier 1000 amigos por hacer. Mis ojos abro en este día y veo un mundo de colores que inundan mi ser. Escucho un canto que ilumina, belleza en todo puedo ver. Al abrir una ventana en mi cuarto una canción esparció su melodía y llenó mi corazón. Y ahora escucho por doquier armonías por tejer. Mis ojos abren este día de un mundo de colores que inundan mi ser. Escucho un canto que ilumina, belleza en todo puedo ver. Al salir de mi morada un amigo se acercó, compartí con él mi canto, la luz y el color, y ahora brillan por doquier las acciones que ofrecen. Mis manos abren este día, ofrezco un mundo de colores que inundan mi ser. Entono un canto que ilumina, belleza en todo puedo ver. Al salir de mi morada con brocha de pintor, dibujé por todos lados la luz y el color. Ya percibo por doquier las lecciones que aprender. Mis manos abren este día, ofrezco un mundo de colores que inundan mi ser. Entono un canto que ilumina, belleza en todo puedo ver. Mis manos abren este día, ofrezco un mundo de colores que inundan mi ser. Entono un canto que ilumina, belleza en todo puedo ver. Mis manos abren este día, ofrezco un mundo de colores que inundan mi ser. Entono un canto que ilumina, belleza en todo puedo ver. Mis manos abren
Ya estamos de vuelta con Perlas de Sabiduría. Muy bien, amigos, entonces continuamos con nuestro programa Perlas de Sabiduría. En este programa estamos ahora compartiendo con ustedes sobre la festividad de Rizván, las fiestas más importantes del calendario Bahá'í y lo que sucedió, ¿no? La historia de esta festividad, que son 12 días, se celebran 12 días desde 21 de abril hasta 2 de mayo. Y bueno, estamos contando aquí cómo es que llegó Baha'u'lláh en ese exilio a ese jardín afueras de Bagdad, en camino de exilio de Bagdad hacia Constantinopla por el Imperio Otomano turco. Entonces Baha'u'lláh quedó en ese jardín que está fuera de Bagdad por 12 días. Ahora, ¿qué sucedió ahí y por qué lo celebramos? Es algo que todavía aquí vamos a compartir en este espacio de tiempo que tenemos. ¿Quieres compartir, Ajá. Nancita? Así es, bueno, en este sitio, ¿no? Llamado, el jardín de Rizván, que Rizván significa paraíso, allí confió el hecho central, Baha'u'lláh, de su misión, ¿no? Bueno, aunque no se consideró oportuno un anuncio público, gradualmente durante los próximos 4 años, los oyentes irían compartiendo con amigos confiables las nuevas de que las promesas del Bab se habían cumplido y el día de Dios había despuntado, ¿no? Esa es la gran importancia de este anuncio, ¿no? Las circunstancias precisas de aquella comunicación privada, bueno, en palabras de la autoridad Bahá'í más íntimamente familiarizada con los registros de ese periodo, están envueltas en una oscuridad que los futuros historiadores hallarán difícil de penetrar. La naturaleza de la declaración puede apreciarse en varias referencias que Baha'u'lláh hizo en muchos de sus escritos posteriores con respecto a su misión, ¿no? Por ejemplo, en uno de los escritos dice: el propósito que cimienta toda la creación es la revelación de este muy sublime, de este día santísimo, día conocido por el día de Dios en sus libros y escrituras, día que todos los profetas y los elegidos y los santos han deseado presenciar, ¿no? Y ahí la importancia y el día grandioso, pues, del que se habla, ¿no? En esta cita. Y dice que este es el día en el cual la humanidad puede contemplar el rostro y oír la voz del prometido. El llamado de Dios ha sido proclamado y la luz de su semblante se ha elevado sobre los hombres. Incumbe a cada hombre borrar de la tablilla de su corazón la huella de toda palabra vana y contemplar con mente abierta e imparcial los signos de su revelación, las pruebas de su misión y las señales de su gloria, ¿no? Esta importancia tan divina, tan eterna, es la que se concentra en esta declaración, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Y estoy segura que también nuestros amigos ahora quieren saber qué es lo que primero dijo Baha'u'lláh, ¿no? ¿Qué anunció? ¿Cuál fue de verdad? Porque un enviado de Dios dice, bueno, estoy aquí, Dios me ha enviado. ¿Y cuáles son las primeras enseñanzas que él dio? Muy interesante. Aquí hay 3 anuncios que fueron los primeros que Baha'u'lláh compartió en ese jardín de Rizván. En una lápida escrita algunos años después, Baha'u'lláh declaró que 3 anuncios fueron hechos el primer día de Rizván. Mira, ¿no? Más adelante tenemos todo registrado. Los Bahá'ís tenemos todo en los archivos en Centro Mundial y todo está basado en documentos y materiales que hay, ¿no? En original. Bueno, dijo primero: los seguidores de Baha'u'lláh fueron prohibidos de pelear, de luchar para avanzar o defender su fe. La guerra religiosa, jihad, que había sido permitido en el Islam y bajo ciertas condiciones por la ley del Bab, eso fue anulado. Eso es muy importante porque el primer mensaje de Baha'u'lláh en verdad fue la paz, fue el desarme, fue como dejar cualquier tipo de conflicto, de lucha, de pelea. Él dijo que eso no es digno del ser humano, que el ser humano tiene una posición mucho más elevada
que puede conversar, consultar. Nosotros podemos comunicar lo que pensamos, lo que sentimos con palabras y consultamos y solucionamos nuestros problemas de una manera distinta que las bestias, ¿no? Que tienen que pelear para decir lo que quieren. Nosotros podemos hablar. Entonces, Baha'u'lláh, en verdad, su primer anuncio, que fue anular la guerra de Jihad, porque en Islam sí está permitido, bajo ciertas condiciones, ¿no? Llevar adelante la fe de Dios a través de esa guerra santa, pero Baha'u'lláh ya no lo ha permitido. Nosotros no podemos obligar a nadie que nos escucha, o convertir gente en Baha'i. Eso está prohibido. Eso realmente no es ya para esa época y está anulado. Baha'u'lláh dice más bien que tenemos que amar primero a las personas y darles esa novedad que Dios ha enviado. Si cae bien, en buena hora. Si no cae bien, dejar a la persona, orar por su alma, porque de verdad es una relación íntima de cada alma con su Dios y nadie tiene que imponer o obligar o, no sé, intervenir, ¿no? Solamente nuestro deber como Bahá'ís, como en este programa que hacemos, estamos informando. Estamos compartiendo las enseñanzas bahá'ís. Así cae bien y ¿no? A alguien le gusta. Claro, y le compartimos con mucho cariño. Con ¿no? mucho Eso cariño, sí. de verdad que sí. Y en todo momento, ¿no? Entonces, primer anuncio fue el establecimiento de la paz y desarme y dejar la lucha y conflicto. Bueno, segundo, ¿qué fue? Segundo fue que él dijo, no habría otro profeta por 1000 años completos, ¿no? Como siempre los enviados de Dios han dado profecía. ¿Quién viene después de mí? Baha'u'lláh dijo que sí vendrán otros enviados de Dios, porque el conocimiento de Dios no se termina con lo que envió, con los que ha enviado hasta ahora o con Baha'u'lláh. Él dijo, la gente de próxima, ¿no? 1000 años va a tener otras necesidades, va a necesitar otras guías, pero antes de 1000 años nadie va a venir. Entonces está bien claro, ¿no? Tercero, en este momento todos los nombres de Dios fueron plenamente manifestados en todas las cosas. Esos quizás pueden ser considerados como un anuncio indirecto de su propia condición profética, ¿no? Realmente como él ya ha venido a cumplir todas las profecías anteriores, como que en él también se cumplió palabras de profecías y promesas que han dado los enviados de Dios, que llegará un día de paz, de unidad, ¿no? El reino de Dios va a bajar ¿cómo se dice? En la tierra, y todas esas promesas sí va a cumplir con la misión de Baha'u'lláh. Su misión es esta, ya unir toda la humanidad en paz, en tranquilidad, en justicia y todo. Y bueno, eso fue el tercero. Entonces hay ya más anuncios y todo, pero esos 3 fueron los primeros que en este mismo día en Jardín de Rezván fueron anunciados. Entonces, primero es la paz mundial, segundo es que no va a venir antes de 1000 años otro enviado de Dios, y tercero, que Él ha venido a cumplir, y en Él están como mensaje el cumplimiento de todos los profetas anteriores, y que Él en verdad está como, en Él está también Moisés, Jesucristo, Muhammad, Krishna, Buda, todo, porque en verdad todos ellos son de un solo Dios, ¿no? Es un solo Dios que habla, mejor dicho, a través de ellos, y no es nadie ni superior ni inferior que otro, son manifestaciones de Dios, portavoces de Dios. Y un anuncio totalmente novedoso, Hassan, porque habla de la paz, ¿no? En un momento de que, ¿quién iba a pensarlo? Porque todo funcionaba a través de guerras y conquistas y peleas. ¿Verdad? ¿No? Eran épocas tan duras. Y esa lucecita de paz, ¿no? Vino a, bueno, ahí está la semillita, ¿no? Que bueno, tiene que comenzar a crecer y dar frutos. Eso es. Otra es, da un término nuevo en realidad en la religión, que es la revelación progresiva de Dios a la humanidad, ¿no? Porque es algo nuevo, nunca antes hemos Nadie escuchado, ha relacionado uno al otro. Nunca.
Eran primera como vez. algo independiente y punto. Así es. Y como eran independientes y separados, pues había también luchas por Así ver es. cuál religión ¿Quién era es mejor. Sí, pues. Pero Bahá'u'lláh ahora lo quita eso realmente porque dice que es como una escuela, ¿no? Que uno aprende algo en primer grado, en segundo grado algo más, en tercer grado algo más, en cuarto. Pero todo está relacionado, es sucesivo, ¿no? Es un solo programa de educación Claro. en un colegio hasta llegar a universidad y todo. También es un solo colegio, escuela espiritual que Dios para la humanidad ha establecido. Cada época un enviado de Dios enseña algo más, algo más, algo más. Y nosotros como buenos estudiantes tenemos que aprender y ponerlo en práctica. Claro. No claro. aferrar a uno y crear como, ¿cómo se dice? Como que eso es lo único y el resto están mal. Eso es muy infantil. Eso es infantil. Por eso ya nos agarraron en la edad de la madurez, felizmente, ¿no? Gracias a Dios, hemos nacido en esa Sí, época, ¿no? pues. Así es. Bueno, y la tercera que nos da la esperanza, ¿no? De que Dios siempre está con nosotros y que Sí. nuevamente para nuevas necesidades que podamos tener Va a en un venir futuro otro. va a venir otro mensajero. Y mira qué lindo que Bahá'u'lláh lo ha dicho tan directamente para que ya la gente de próximo 1000 años, los bajáis de 1000 años no van a decir no va a venir nunca y Bahá'u'lláh es el último. No es así. No es Bahá'u'lláh mismo lo está dejando bien claro. Incluso en una parte dice, si viene una mujer lo tienen que aceptar y obedecer. Claro. ¿No? Entonces... Ya vamos a estar más maduros, espero yo. Eso, de hecho, ya 1000 años, ya imagínate Ajá. que la humanidad va a madurar, ¿no? Sí. Bueno, un poco más sobre la fiesta de Rezván, es que en la tarde en que Bahá'u'lláh entró en este jardín de Rezván, él proclamó la fiesta de Rezván. Él ya dijo que es una festividad, ¿no? En el Kitab-e-Aqdas, que es el libro más sagrado, el libro principal de Bahá'u'lláh, revelado 10 años después, ¿no? De ese día, 10 años después reveló, y la ordena como una de los 2 más grandes festividades, junto con el aniversario de declaración del Bab, que también coincide con 23 de mayo. Bahá'u'lláh especificó que el primero, noveno y 12º día sean los días sagrados principales, días en los cuales el trabajo está prohibido, ¿no? Como decíamos antes, y esos marcan los días de arribo de Bahá'u'lláh. La llegada de su familia, primero que llegó Bahá'u'lláh, después que llegó su familia y la salida que es 2 de mayo. Varias tablas declaran que la fiesta empieza propiamente en el momento de la llegada de Bahá'u'lláh al jardín, es decir, 2 horas antes del ocaso. Sin embargo, el trabajo se prohíbe durante el día Bahá'í entero, que coincide con 21 de abril, empezando la tarde interior. Bueno, Rezván es observado en toda la parte según el calendario Bahá'í. Empieza, el mes Bahá'í es 13 de Jalal, 21 de abril. Hay mucho sobre también el calendario Bahá'í que de repente en algún momento compartimos, ¿no? Lo que son sobre Rezván. Pero hay tablas y escritos de Bahá'u'lláh sobre Rezván, varias tablas importantes que Bahá'u'lláh está asociando con Rezván. Escribió, por ejemplo, uno que es Lohe Ayub, es la tabla de Job. Ya, Job, es ¿no? un personaje del Antiguo Testamento. Sí, Ah. sí, tabla de Job. Y bueno, también hay otro, eso mismo está también conocido como el versículo de paciencia, porque Job fue, ¿no? Fue Sí, conocido, famoso históricamente por su paciencia. Y Bahá'u'lláh en eso también habla de Rezván. Es una tabla, pero que también está relacionado con, se llama tabla de Job. Y después, hay más, ¿no? Hay varios que también él reveló en esos días, como por ejemplo, tabla de Rezván. Tabla de Rezván es hermoso. ¿Ah, sí? No sé si todavía está traducido en español, pero hay varias tablas que no, mejor no decirlo en árabe, que en español quiere decir, él está sentado en este luminoso trono. Es una tabla hermosa. Bueno, después hay otra tabla que es Hurie Ujab, en español es la maravillosa doncella, es otra tabla, bello, 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 muy hermoso. Y hay otra tabla que es la primavera divina llegado,
también. Esas son tablas que él reveló ¿no? sobre Rezván, sobre la festividad de Rezván. Después hay otro también cuando la alegría de Dios hació, ¿cómo se llama? Hació todo lo demás, ¿no? Y hay otras tablas y charlas también relacionadas con Rezván. Bueno, hay varios, ¿no? Porque sabemos que tenemos en esa época más que 100 volúmenes de libros y tablas revelados por Baha'u'lláh. No hay un solo libro sagrado o una sola escritura. Hay mucho. Durante 40 años, 39 años de exilio de Baha'u'lláh como prisionero, él todo el tiempo, gracias a Dios, que hubo esa oportunidad, que no lo crucificaron inmediatamente como Jesucristo o como el Bab, que no le dieron mucho tiempo de revelar palabra de Dios a Baha'u'lláh como exiliado, como prisionero, y por lo menos le dio ese espacio de poder revelar tantas tablas. Entonces, bueno, en la fiesta de Rezván, en palabra árabe que dice complacencia, y puesto que es usado en Corán para la satisfacción de Dios con los creyentes en el cielo. Ha venido a significar paraíso, la palabra Rezván, y su significado en el uso Bahá'í es también paraíso, ¿no? Hay bastante, y sobre partida de Baha'u'lláh no nos queda mucho tiempo. Me gustaría que tú también compartes, porque hay mucho, de verdad, conversar sobre esos 12 días, y lo importante es porque es la reina de las fiestas Bahá'í. Sí. Es un festival que en futuro, cuando ya hay más Bahá'ís también en el mundo, se va a celebrar de otra forma, con mucho más grandeza. Así es. Pero ahorita también vemos que en el mundo Bahá'í, yo veía en Facebook todos los Bahá'ís, claro, ¿no? De todas las nacionalidades, en todo el mundo habían puesto fotos de sus celebraciones. También compartimos algo de Perú. Así es. Bueno, el corazón de todos, ¿no? Se engalana para esas festividades. Bueno, hablando también de paciencia, que fue uno de los puntos principales que también tocó en esta gloriosa declaración, ¿no? Aquí nos dice que mostrad paciencia y benevolencia y amor unos hacia los otros, ¿no? Justamente estamos hablando en que es una época en la cual vivió Baha'u'lláh, época principalmente de guerras, ¿no? Y conflictos. Dice que si alguno de entre vosotros no pudiera captar cierta verdad o estuviera haciendo esfuerzos por comprenderla, mostrad en vuestra conversación con él un espíritu de suma bondad y benevolencia. Todo el deber del hombre en este día es alcanzar aquella parte del torrente de la gracia que Dios derrama para él. Por tanto, que ninguno considere si el receptáculo es grande o pequeño, también nos advierte, ¿no? Entonces, las circunstancias que rodearon la partida de Baha'u'lláh, ya en el momento, ¿no? en el tercer día de Rezván, que la partida de Baha'u'lláh de Bagdad proporcionaron una extraordinaria demostración de la potencia de estos principios. En unos pocos años, ese grupo de exiliados extranjeros se convirtió en el más respetado e influyente segmento de la población. Se sostenían mediante negocios florecientes, como grupo eran admirados por su generosidad y la integridad de su conducta. Las terribles acusaciones de fanatismo y violencia religiosa, asiduamente esparcidas por funcionarios consulares persas y miembros del clero musulmán chiita, dejaron de tener efecto en la mente pública. El 3 de mayo de 1863, Baha'u'lláh salió de Bagdad cabalgando con su familia y con aquellos compañeros y sirvientes elegidos para acompañarlo a Constantinopla. Ya para entonces se había vuelto una figura inmensamente popular y querida. En los días inmediatamente anteriores, una afluencia de notables, entre quienes estaba el propio gobernador de la provincia, se había dirigido al jardín, donde él temporariamente fijó su residencia. Muchos habían venido desde lejos para poder presenciarle, ¿no? O prestarle sus respetos. Testigos presenciales de la partida describen con palabras conmovedoras la aclamación
que lo saludó, las lágrimas de muchos de los espectadores, la preocupación de las autoridades otomanas y funcionarios civiles por honrar a su visitante, ¿no? Entonces fue todo un acontecimiento, Sí. el día de su salida también, ¿no? Sí, ¿no? Aquí también tengo algo sobre su salida, ¿no? Que dice el día 12º día fue señalado para la partida, ya terminó y ya tenía que ir hacia Constantinopla. El jardín estaba lleno con personas que venían para última despedida. Para la gente era muy doloroso que Bahá'u'lláh deja su ciudad, ¿no? Era como una bendición tener a Bahá'u'lláh, ¿no? Como guía, como una autoridad espiritual, religioso, ¿no? Aunque los que no eran bahá'ís, los que no creían como enviado de Dios o no conocían quién es, pero por su modo de ser, por su luz, ¿no? Esa luz que realmente tienen los enviados de Dios se ilumina alrededor. Bueno, era la última tarde antes de que el grupo se pusiera en camino. Bahá'u'lláh montaba un fino semental ruano llamado Saudí. Eso era uno de los caballos. Y el grupo dejó el jardín entre despliegues de afecto y pesar. La gente lloraba, los quería, pero bueno. Y el grupo viajó hasta Friayat, a través de, a 3 millas de Tigris, ¿no? Donde estaban cerca del río Tigris. De ahí unos 3 millas fueron allá y ahí ellos se quedaron en un jardín prestado durante una semana, porque antes el viaje no era como ahora tomar carro, avión y ir, ¿no? Tenían que ir por partecitas. Por eso era cansador también, ¿no? Duros y muy duros los viajes. Duros, sí. Y bueno, quedaron allá en este jardín una semana y el hermano de Bahá'u'lláh, Mirza Musa, que era un fiel compañero de él, terminaba de encargarse de sus asuntos en Bagdad y empacaba los bienes restantes, porque ellos eran exiliados con toda la familia, con todo, hermanos, esposa, cuñados, nietos, todo era, ¿no? Algo familiar, y tenían que embarcar y llevar las cosas. Qué difícil de verdad, estar como mudando de una prisión a otro, pero eso en camino sí tenían esa oportunidad de quedar en jardines, estar en aire libre y todo. Bueno, los visitantes llegaban diariamente. El grupo finalmente se puso en camino el 9 de mayo para un viaje de 3 meses a Estambul. Imagínate, ¿no? Si ahora nosotros viajamos en avión o en carro y nos cansamos, ¿no? Quejamos y todo. Claro. Antes era con burros, llevando cargas, no había... En caminos no había restaurantes, preparar comida, agua, en situaciones realmente bien difíciles ya eran gente también mayor con ellos, no eran todos jóvenes o niños, eran, ¿no?, gente mayor también, y tenían que pasar en esos desiertos de Arabia y ya, bueno, llegar a Estambul, que es toda una historia interesante. De verdad que les invito que estudien, amigos, porque eso son historias de la humanidad. Lo que sucede no es que como nosotros somos bahá'ís, eso pertenece solo a nosotros. No, cuando llega un enviado de Dios viene para toda la humanidad. Y cuando pasa algo así, también tan injusto, un maltrato así, también uno debe estudiar y debe reflexionar y no dejar que eso repita. Si no reflexionamos, seguramente después de 1000 años que viene otro enviado de Dios, igual lo vamos a maltratar. Eso no puede ser, ¿no? Tenemos que los seres humanos madurar, reflexionar y aprender de esas lecciones y de verdad que actuar a la altura de posición del ser humano, ¿no? Una no como clave, las bestias. Claro, una clave es la libre investigación, ¿no? Sí. Todos tenemos, bueno, el deber también, la obligación, diría yo, de investigar. Es la responsabilidad de cada uno, ¿no? Si alguien viene y dice, yo he venido de parte de Dios, ¿cómo voy a saber que dice la verdad o mentira si no voy a leer, no le voy a escuchar y no voy a leer lo que ha dejado y no voy a reflexionar? Eso es una responsabilidad personal y no podemos dejar eso a los hombros de alguien como un clero, un sacerdote que me diga, hagas o no hagas. Al final Dios no me va a preguntar si
dejaste de reconocerme, obedecer mis mandatos porque alguien te dijo hagas o no hagas. Va a decir, tú eres responsable. Cada uno tiene que responder por sus hechos, por sus decisiones y por su vida, ¿no? Así que, amigos, estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Entre los Bahá'ís estamos festejando esos días y decimos feliz Rezván a ustedes también, porque conocen o no conocen, bueno, ahora ya conocen. Estamos en días muy importantes, días de reflexión, de celebrar, de alegría, de compartir y también de estudiar y aprender las novedades que Dios envía para nosotros. Como siempre, anuncio aquí los teléfonos que pueden llamarnos para tener mayor información. Y si desean participar en nuestras actividades, llámanos por favor a 479-8979 o 479-8468. También pueden visitarnos en Facebook, Comunidad Bahá'í de Seneguía. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. Muchas gracias, amigos. Gracias, Nancita. Hasta luego. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.